En esta ocasión vamos a revisar los fundamentos básicos para la operación de los denominados motores de paso. Cuando necesitamos hacer alguna automatización, mover algún brazo de robot o construir un pequeño CNC, uno de los dispositivos ideales para transformar el movimiento es el denominado motor de pasos. En contraparte, los servomotores nos permiten posicionar movimientos rotacionales entre 0 y 180 grados, pero el motor de pasos nos permite generar giros completos en diferentes intervalos de paso y en ambos sentidos. Los elementos que forman el denominado motor de pasos pues son básicamente el estator y el rotor. Como podemos ver, el rotor está constituido por imanes permanentes y vamos a ver algunas de sus principales características. Nos vamos a enfocar a revisar los dos tipos comunes de los motores de pasos, que es los denominados bipolares y unipolares. Como podemos ver en la figura, los motores bipolares, que los vemos aquí en la parte izquierda de la pantalla, están formados por dos bobinas marcadas aquí en la imagen como bobina 1 y bobina 2, de la cual aparecen 4 cables etiquetados como A, B y C y D para la bobina 2, y enseguida en la parte derecha tenemos el diagrama de un motor unipolar. Como podemos ver, a diferencia del bipolar, tenemos 2 bobinas pero con un común al centro. La manera como se interconectan, viendo el diagrama de la parte derecha, pues es que podemos tener, como vimos en la primera figura, 4 cables que corresponden a 2 bobinas. Podemos tener un unipolar donde tenemos 2 bobinas con un común al centro, y normalmente las bobinas se conectan la parte del central de las dos en común, de tal manera que tendríamos 5 alambres. Y vemos algunas otras variantes de bipolar de 6 alambres o del bipolar de 8 alambres, como lo vemos en la figura. La manera como podemos controlar la rotación de estos motores de paso lo podemos ver primeramente con el denominado puente H, que es una conexión, como la vemos en la parte izquierda abajo. Si lo vemos con switches, de tal manera que abriendo y cerrando estos 4 switches etiquetados como S1, S2, S3 y S4, podemos gobernar un motor de corriente directa en diferentes direcciones. Podemos cambiar su sentido de giro precisamente abriendo y cerrando los 4 switches que forman lo que denominamos un puente H. Esta misma configuración, si la transportamos a transistores, podemos ver aquí en la parte central que en lugar de switches pues tenemos transistores, y la bobina que aparece como bobina 1 o 2 vendría a ser una bobina del motor de pasos, y con estos 4 transistores podemos controlar el sentido y de esa manera vamos a lograr el giro del motor de pasos. Podemos utilizar también un circuito integrado como es el L293 que vemos aquí en la figura, la parte derecha, donde pues básicamente este integrado ya trae internamente 2 puentes H y ya están interconectados para gobernarlos con 4 entradas digitales, que es las que aparecen como activa A, B, C y D. Estas señales pueden venir de un microcontrolador o de un circuito digital, que básicamente lo que tenemos que alimentar aquí pues es una secuencia para generar el sentido de giro y los incrementos de paso de cada uno de los movimientos del motor que vamos a controlar. Aquí tenemos otra figura donde vemos un motor de pasos unipolar con 5 cables. Como comentábamos, aquí 2 cables por cada bobina y el conector central en común da los 5 cables. Para implementar físicamente nuestro experimento de demostración del motor de pasos, vamos a construir un circuito con 4 transistores, como lo vemos en la figura,
En este caso usaremos el transistor 2N2222 y una resistencia en la base de 2.2 kilo ohms, y estos van a ir conectados a un microcontrolador o a un circuito digital, como lo comentamos. Un detalle importante es que tenemos una fuente externa, ya que el microcontrolador puede no tener la corriente suficiente para manipular las bobinas del motor de paso, y entonces necesitamos precisamente una fuente externa, que es la que va a obtener la potencia para las bobinas. Viendo un poco más a detalle nuestro circuito de prueba que vamos a observar para controlar un motor unipolar, pues va a estar formado, como decíamos, por 4 transistores, 4 diodos que nos forman el puente H, y un microcontrolador, que en este caso utilizaremos el microcontrolador Arduino. En esta demostración también vamos a observar un circuito integrado que es el ULN2803, que hace la función de los transistores y nos permite precisamente regular la energía que vamos a mandar a las bobinas del motor unipolar para tener su rotación como la deseamos. El ULN2803 nos permite manipular corrientes hasta unos 500 mA. En esta figura vemos una animación que nos muestra la secuencia de rotación del motor de pasos. Vemos cómo se van activando las bobinas y cómo se va generando la rotación, que la podemos tener a favor de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj. También en la parte derecha vemos las polaridades que deben de tener. En el caso de un motor bipolar, como podemos ver, hay que invertir las polaridades de la bobina para lograr una rotación correcta. En general, el motor unipolar pues es más sencillo de controlar, porque en el bipolar pues tenemos que hacer cambios de polaridad. Aquí vemos una de las 3 formas como podemos enviar las secuencias para generar el movimiento de rotación en el motor de pasos. La primera, que le llamamos una secuencia normal, donde vemos cómo se van activando las bobinas y cómo se va generando la rotación del rotor. En la tabla que tenemos a la parte derecha vemos una secuencia donde podemos hacer un giro en contra de las manecillas de reloj. Las señales on y off que aparecen en la tabla pues son básicamente unos y ceros, que el 1 pues vienen a ser 5 volts y el 0 volts. Tenemos otra secuencia que le llamamos de medio paso, donde aquí vemos que, a diferencia de las anteriores, aquí se van activando primero una bobina, después 2, se vuelve a activar una sola bobina, después 2, y vamos logrando una rotación, como le llamamos, de medio paso. Necesitamos más pasos para hacer una rotación de 360 grados, como lo vemos en la tabla. Una notación importante que vemos en este texto pues es de que, como los motores de paso son mecánicos, necesitamos tener un retardo cada vez que enviamos una secuencia de pulsos para darle tiempo a que se posicione mecánicamente el rotor. Si le mandamos demasiado rápido la secuencia de pulsos, lo que vamos a lograr pues es que no se controle correctamente el motor, como lo vemos en el texto. Los motores de paso los podemos recuperar o obtener de dispositivos que ya no utilizamos, como son impresoras antiguas, unidades de disco flexible de 5 1/4 o de 3 1/2, y en estos equipos que normalmente desechamos de computadoras ya antiguas, podemos recuperar motores de paso. Podemos también comprar motores de paso, pero una buena idea pues es recuperar motores de paso. Cuando recuperamos motores de paso, el siguiente punto que necesitamos saber es identificar las bobinas. Conociendo las interconexiones, como estuvimos revisando, pues con un ómetro podemos identificar cuáles son las bobinas, cuál es el cable común para hacer las conexiones requeridas.
Los motores de paso, como comentábamos, en impresoras, en unidades de disco, podemos obtener diferentes tamaños de motores de paso. Normalmente, mientras más antiguos sean los equipos o las unidades de disco, los motores de paso son más grandes, de mayor potencia. Los discos flexibles de 3,5 pues traen un pequeño motor de pasos, pero que nos puede servir perfectamente para hacer nuestro experimento. Aquí tenemos un programa donde vamos a observar físicamente la operación de un motor de pasos usando una secuencia que le llamamos web drive, donde vamos activando de una en una las diferentes bobinas, y vamos a dar, como vemos en el programa, una secuencia 1000, 0100, 0001, y estas secuencias, básicamente, como los vimos en las tablas, pues nos van a permitir ir generando los campos magnéticos para que el imán permanente se vaya posicionando y tengamos una rotación de 360 grados. Lo que aparece aquí con flechas rojas marcado como lazo, pues es lo que se va a estar repitiendo. En la parte de arriba de nuestro programa básicamente se definen los pines que vamos a utilizar del microcontrolador Arduino para mandar las señales a las bobinas. Estas entradas, o salidas mejor dicho, van a ser entradas para las bases de los transistores, que nos van a permitir controlar el puente H, que nos va a hacer la rotación del motor de pasos. Aquí donde aparece la instrucción void setup, definimos esos 4 pines como salidas digitales, y donde dice void loop hacemos nuestro lazo que se va a estar repitiendo indefinidamente. Vamos enseguida pues a observar la demostración física. Vamos a ver la demostración física de cómo funcionan los motores de paso. Para eso tenemos preparado un Arduino Uno que está en la parte de abajo de esta tarjeta. En esta tarjeta construí un circuito basado en 4 transistores que forman el denominado puente H para alimentar a un servomotor, como lo vemos físicamente, donde tiene una escala para ver los grados de rotación. En esta misma tarjeta también está implementado un circuito integrado, el ULN 2803, para conectar también motores de paso. En este circuito pues se puede controlar, como vemos, con un circuito integrado especial o con transistores, y en esta misma tarjeta también está implementado un transistor para controlar un motor de corriente directa por modulación de ancho de pulso a través de estas terminales. Entonces vamos a energizar nuestro circuito y podemos ver la secuencia que está generando el Arduino. Esta va a la base de los transistores y a través del circuito integrado sale para hacer una rotación en contra de las manecillas del reloj, como lo podemos ver en el disco negro. En esta tarjeta podemos ver aquí un par de cables que van a una alimentación de 5 volt, pero es externa, que sirve para dar la corriente suficiente para que las bobinas del motor de pasos funcione correctamente. El Arduino está alimentado a través de un conector USB por la computadora, y la corriente pues es únicamente para alimentar la operación del microcontrolador. En otras demostraciones veremos cómo cambiamos la secuencia de la salida digital para observar cómo se comporta el motor de pasos. Gracias.